Bueno, un saludo para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Mi nombre es Luis Cano y recién terminamos de hacer la función del Topo y bueno, desde el Teatro de la Comedia les mando un cariño. Me gustaría que en algún momento pudiéramos juntarnos, pudiéramos encontrarnos. Luis Cano, si les tuviera que contar a las chicas del taller quién sos, qué haces, ¿qué más les contás? ¿Cómo te presentás? Y soy alguien que nació en Sáenz Peña, que fue jardinero, que hizo el servicio militar cuando había servicio militar todavía, que eso le cambió un poco las cosas y terminó haciendo teatro, que hoy hace teatro. Esto quiere decir en mi caso que escribo y que dirijo, yo no actúo, y escribo también, y tengo una familia y me gusta mucho pescar. Soy muy mal pescador, pero creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, así que ahora ya estoy pensando en las 2 semanas de julio en que me voy a ir a la playa a pescar de vuelta. Hablabas de esto de la jardinería, del servicio militar. ¿Cómo influenció eso o qué hizo eso en el nombre de teatro que después fuiste o que ahora sos? Creo que la jardinería todavía está presente, me encantan las plantas y yo me iba a dedicar a eso, que es una tarea que retomé incluso tiempo más tarde. Lo que me pasó fue que, bueno, como nos pasaba en aquel momento, a los 18 o 19, con el servicio militar cuando era obligatorio, bueno, te interrumpía lo que fuera que quisieras hacer, que estuvieras haciendo. Y yo, digamos, me fue mal en el servicio militar, la llevé mal, la pasé mal, y el servicio militar tiene algo que tiene mucho que ver con hablar, recibir órdenes, nombrarse en voz alta, gritar. Hay algo, por lo menos yo lo sentía mal de esa manera, y tartamudeaba muchísimo. Entonces tartamudeaba cada vez más sin poder casi poder hilvanar bien las frases. En ese momento fui a una fonoaudióloga, fui también a un psicoanalista, me recomendaron hacer teatro para poder hacer un poco más fluida con el juego, la palabra, que si yo empecé a hacer teatro. De hecho todavía no había terminado el servicio militar, y entonces a veces me escapaba del edificio Libertad vestido de marinero y me iba al estudio de teatro. Entonces yo llegaba vestido de marinerito, de blanco, y en el teatro me vestía con ropa común para hacer una escena cotidiana, y después me volvía a vestir de marinero y me iba, con lo cual parecía que los disfraces estaban al revés, ¿no? Como si estaba todo dado vuelta. Y el teatro me pegó muy fuerte en ese momento y decidí que realmente, además del juego y además de la terapia que significaba, me interesaba seguir adelante. Por esto que estás diciendo, se me ocurre preguntarte, estamos en 2014, se está hablando de que el servicio militar vuelva a una especie de obligatoriedad, y entonces, ¿cómo ves eso hoy, después de esto que estás contando? Mirá, para mí fue una experiencia muy traumática. Yo vengo de una familia que, al verme a mí a veces un poco distraído o un poco sin proyección o sin futuro o sin saber muy bien a qué me iba a dedicar, o sin ponerle, por ejemplo, yo no tenía muchas ganas de trabajar, no era mi vocación ser un trabajador, digamos. En ese momento, para mi familia, tenían el pensamiento de, bueno, cuando me llegue el servicio militar, en ese momento los militares me iban a hacer un hombre como tenía que ser. Esto era lo que pensaban mis propios padres. Mis propios padres terminaron yendo a verme en Puerto Belgrano al Hospital Naval, porque yo estaba internado luego de haber sido encerrado en una cámara frigorífica por los militares. O sea, de la peor manera mis padres tuvieron que darse cuenta de que no se hacía hombre de esa manera a nadie. El servicio militar entiendo que es una práctica violenta y una práctica para la violencia, que tiene que ver con gente seguramente que se quiera dedicar a eso y que también tiene que cumplir una función dentro de una sociedad, en donde lo militar, supongo, cumplirá cierta función. En algún momento, que coincide con el momento en que yo tuve que hacer el servicio militar, buena parte de la gente creía que eso era una forma de vida. Y ahí yo no puedo estar de acuerdo. No puedo coincidir con comparar jerarquías, órdenes, castigos con otras lógicas de relación entre las personas.
¿Qué sentís que de todo eso llega el topo? ¿O qué tiene que ver con toda esta historia del topo? Seguramente mucho más de lo que yo me llego a dar cuenta. Yo estoy convencido de que uno hace obras y que es la manera que encuentra de expresarse y de tratar de comunicarse con los demás. Yo creo que particularmente el teatro es una manera de vincularse con los otros y creo que los demás son los que a uno lo definen en la obra. A uno le dicen, tu obra es esto, yo leo esto, yo entiendo esto, me pasó esto, y esto es lo que a mí me ubica. Entonces, seguramente en este sentido, la obra diga o proponga muchas más cosas de las que yo sé. De lo que yo sí sé, bueno, que hay un personaje que pasó la vida encerrado y que en las pocas oportunidades que tuvo de salir no se animó y tuvo que volver. Necesitó volver y ese también fue su final. Creo que es una moraleja negativa, de alguna manera, porque aun cuando nosotros nos encariñamos con él y nos parece que es un personaje entrañable, que en la historia de la tradición teatral es bastante frecuente esta figura, que en otros casos toma matices románticos como el fantasma de la ópera, ese tipo de personajes que andan en las tinieblas. Bueno, en este caso no llega a tener ese grado de romanticismo, pero sí es un personaje que llega a simpatizarnos mucho, aunque bueno, finalmente lo que él hace con su vida no es ejemplar, ¿no? Llega esta parte donde te iba a preguntar qué es hacer un unipersonal y te voy a pedir presentes al actor que hace el unipersonal. ¿Lo presentás al autor? Luciano Suardi, que es un grandísimo actor y que me hace estar muy contento a mí de trabajar con él, y lo estoy avergonzando ahora al decir todo eso al lado suyo. Y bueno, él trabaja en esta obra, El Topo. Él trabaja solo en escena, teniendo la gran virtud de hacer que la gente vea una enorme cantidad de cosas que no están ahí, se las lleva uno en la cabeza, en la imaginación, pero esto se da a través de un actor como él, que si no pasaría, ¿no? Luciano, ¿cómo lo presentás a Luis? Y bueno, ahora se va a poner el colorado, se va a poner colorado ahora. Y esto lo puedo hacer gracias a que tengo un texto maravilloso que me arrasa cada función, cada ensayo, y con sus marcaciones certeras de dirección, que bueno, estoy solo en escena, pero no estoy solo en el espectáculo haciéndolo, lo estamos haciendo muy juntos, y siento que fue reescribiendo y fuimos hablando del texto, y que hasta que quedó un texto a mi medida, como que es un privilegio tener un texto a mi medida.